Vamos a comenzar este nuevo ejercicio que es sobre modelado. Entonces vamos a dar clic en nuevo, pieza, y vamos a colocar los parámetros generales que están en las indicaciones. Tenemos acá unidades, milímetros, gramos, segundos, decimales 2 y también tenemos el material. Entonces vamos a cambiar acá las unidades. Podemos ir también acá en opciones, propiedades del documento, unidades, milímetros, gramos, segundo, y aquí verificar que estén dos decimales. Clic en aceptar. También tenemos el material, entonces damos clic derecho en la carpeta de materiales y escogemos la opción que dice aleaciones de aluminio, aleación 1060. Verificamos que la densidad sea la misma, 2700 kilogramos por metro cúbico, y tenemos acá 2700 kilogramos por metro cúbico. Aplicar, cerrar. Todos los agujeros pasan completamente salvo que se indique lo contrario. Los nuevos redondeos y filetes que deben crearse se muestran resaltados en rojo en las imágenes para mayor claridad. Hay bordes fileteados con radio de 2 milímetros o 7 milímetros, dependiendo cómo esté en el dibujo. Y vamos a utilizar las siguientes variables para poder colocar las ecuaciones. Entonces, la primera pregunta, bueno, en este caso la pregunta 2, consta de que modelemos este elemento siguiendo estas directrices y que verifiquemos si la masa que obtenemos concuerda con las opciones de respuesta. Entonces vamos a ir al plano, bueno, vamos primero a anotar las ecuaciones. Recuerden que para activar la carpeta de ecuaciones vamos acá en insertar, no, en herramientas, ecuaciones, y podemos abrir esa carpeta. Entonces clic derecho, administrar ecuaciones y agregamos los valores. Tenemos la primera variable a, enter, que es igual a 135. La variable b, enter, es 58. La variable c, enter, 180. D, enter, 26. Y, enter, ese es igual a 1.5 por, vamos a ponerle paréntesis. Tenemos 1.5 por b, entre comillas, la variable que ya está declarada b, más 10. Enter. Aceptar. Aquí démosle enter. Nos falta colocar aquí las comillas. Ahí sí, enter, aceptar. Entonces ya tenemos agregadas las variables globales. Verificamos. Ya, está muy bien. Ahora, de acuerdo a cómo está el modelo de este elemento, vamos a iniciar en el plano de planta. Y vamos a colocar de esta manera las ecuaciones. Entonces vamos a plano de planta, croquis, y vamos en términos generales a ir agregando cada uno de los elementos. Para este caso el origen es arbitrario, pero vamos a colocar el primer cilindro que está acá. Justo aquí vamos a colocar el punto de origen. Aunque el elemento es simétrico hacia los dos lados, podríamos decirlo que es simétrico con respecto al plano frontal. También podríamos colocar el punto del origen en esta zona, con la finalidad de que hagamos una extrusión en el plano medio. Bueno, de cualquier modo, nos puede servir el plano frontal o el plano de alzado como un plano de simetría. Entonces vamos a colocar aquí los círculos de acuerdo con lo que vamos necesitando. ¿Ya? Vamos primero a definir esto.
Las cotas. Acá tenemos que la externa es 50, la interna es igual a la variable d. Damos clic en aceptar y tenemos acá, ya verificamos que está bien colocada esta cota porque nos aparece la cota con este signo de sumatoria. Entonces recuerden que esta cota que tenemos como variable global, podemos ponerla como una de control y además aquí también colocar el nombre, que esta es la variable d. ¿Sí? De esta forma. A ver, vamos a hacerle esto más abajito. Ya. Vamos con las del otro lado. Entonces tenemos acá, asimismo, que esta cota es igual a d, igual, variables globales, d, aceptar. Entonces, del mismo modo, le colocamos con el nombre y le hacemos una cota de control. La externa tenemos que es igual a b, entonces damos igual a b. Esta es b. Vamos a cambiarle esto. Tendríamos igual, variables globales, b, igual, a ver, aquí vamos a cambiar, este sería b, correcto, ahí estamos bien, ahí sí. Entonces, este le colocamos el nombre y una cota de control. Entonces tenemos los valores d y b. De aquí, diámetro b. Aquí vemos que están como que del mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces vamos a verificar acá en las ecuaciones que estén bien agregados los valores. Nos vamos a la carpeta de ecuaciones, administrar ecuaciones y este valor es de 26. D es 26. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las variables porque pueden dar errores como estos. Entonces ahí sí estaríamos de acuerdo con lo que está en el dibujo. Tenemos acá 26 y el otro es de 58. La separación entre círculos es igual a la variable c. Clic en aceptar y aquí también podemos colocarle el nombre y ponerle una cota de control. Y para definir totalmente el croquis nos está faltando que estos dos puntos sean horizontales. Entonces ahí tenemos lo básico como para empezar a hacer las extrusiones. Vamos a operaciones de extruir saliente base y seleccionamos los contornos. Entonces damos clic donde dice contornos seleccionados y sería solamente el de acá. Sí, sería solo este. Entonces, ese primer croquis tiene una altura, ese primer cilindro tiene una altura de valor igual a la variable a, pero otra vez aquí tenemos que editar la operación y eliminar el que no corresponde. Vamos a borrar todo. Seleccionado solo sería este. Ahí sí. Entonces es igual a la variable a. Seleccionando el croquis sin editar, vamos otra vez al mismo comando de extruir saliente base, contornos seleccionados y seleccionamos solo el derecho. Y aquí tendríamos una altura igual a y. Aceptar. ¿Sí? Tenemos esta parte, la primera. Nos vamos al plano de alzado, elaborar un nuevo croquis y vamos a dibujar esta geometría que tenemos acá.
Esperamos aquí en el comando de línea que nos aparezca la opción de crear este arco y lo trazamos de esta manera. Aquí también este punto tenemos que borrarlo y extenderlo un poco más hacia adentro. Y este también lo vamos a borrar. Y vamos a excedernos un poquito, no mucho, con respecto a lo que tenemos acá. Entonces también podríamos hacerle que sea coincidente con el borde. A ver, podemos hacerle dando clic en normal al plano. Podemos hacer que este punto sea coincidente con el límite del cilindro del hueco, del agujero, para que al momento en que hagamos la extrusión coincida con la parte interna del agujero del cilindro, porque al momento en que vayamos a modificar las dimensiones, queremos que coincida y no sobrepase el límite del agujero interno. Entonces, de esta manera, ¿ya? Y aquí podemos hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver, vamos a acercar el mouse hasta que el punto amarillo que es del agujero interno, se vea reflejado. Entonces, aquí, por ejemplo, parece que ya está. Con todo vamos a borrar y a esperar a que salga el puntito amarillo del límite del agujero, del punto en donde va a quedar tangente. Entonces, no me aparece. A ver, ahí tendríamos. Ahí está. Este punto amarillo lo vamos a hacer coincidente con el croquis. De esta forma. Entonces, nos falta acá cerrar el croquis y colocar el radio. Entonces, el radio es igual al valor de A. Colocamos una cota y esa va a ser igual a la variable A. De esta forma. Ahora bien, si nos fijamos acá en el dibujo, esta zona de aquí no se ve igual. Sí, tiene que estar exactamente igual a lo que tenemos. Entonces, sí son colineales, pero llega a un punto más abajo, no llega hasta el borde. Entonces, acá no nos conviene poner estos límites de coincidente, sino que vamos a definirlo ya, de acuerdo con este límite de aquí. Fijémonos acá que tenemos una línea que nos da una directriz. Corresponde a esta de aquí, ¿sí? Esta línea va a ser lo que me va a marcar la distancia para que me quede aquí con esta intersección. Entonces, aquí justo tengo una medida que es la cota igual al valor de A. Esta línea seguramente corresponde al punto en el que la recta se une tangente al arco. Entonces, vendría a ser este punto de aquí. Vamos a delimitar este punto con el centro del cilindro de la derecha. Entonces, adicionalmente tenemos que venir al panel de visualización y ver ejes temporales. Ahí sí, con una cota vamos a colocar esta medida. Sería variables globales a aceptar. Y ahí sí ya tenemos con esa misma intersección. Listo. Vamos acá a desactivar, en el panel de visualización vamos a desactivar los ejes temporales. Y vamos a darle una extrusión, entonces vamos a extruir, vamos a seleccionar este croquis y vamos a seleccionar en donde dice plano medio, porque le hicimos simétrico con respecto al origen.
en cuanto al plano de alzado. Ahora, esa medida, el ancho total es de 18 milímetros. Tenemos 18 milímetros. Ujú. Ya, clic en aceptar. Y tenemos la primera parte. Ahora, también observamos que hay un pequeño vaciado aquí. Hay una parte que está vacía, justo en esta zona. Entonces tenemos ese vaciado que es simétrico a los dos lados, porque aquí en la vista de sección nos damos cuenta que hay una eliminación de material en este lado y también en la de acá. Entonces, ese valor corresponde a 6 milímetros. Sí, aquí tenemos 6 y 6. Entonces vamos otra vez acá y vamos a iniciar un croquis y vamos a convertir entidades y después equidistanciar entidades. Invertimos la dirección y vemos que son 6 milímetros. ¿Sí? Pero aquí vamos a borrar la cota para poder igual activar en el panel de visualización los ejes temporales y darle aquí un límite de 32, una cota de 32 y la de acá también es de 30 no, este es de 35. Entonces, aquí no nos conviene, bueno, podemos borrar esta relación. Exacto. Entonces, ahora sí, con respecto, exacto, al eje son 35 milímetros. Y este de aquí eran 6. Aquí eran 6. Y aquí vamos a hacerles concéntricos de estos dos, porque notemos que no hay un punto adicional. Entonces, este con el de acá van a ser concéntricos o coincidentes. Listo. Ahora veamos si podemos. Sí, serían 6 milímetros. Y el de acá también serían 6. Correcto. Entonces, clic en aceptar y vamos a hacer una operación de corte. Extruimos con corte y vamos a extruir solamente 6 milímetros de corte. De esta forma. Ocultamos los ejes y aquí vamos a hacer unos redondeos. Notemos que en esta zona se ven unos pequeños redondeos. Quizás aquí no es tan notorio, pero aquí hay unos redondeos. Son estos pequeñitos que están acá. Y si nos fijamos acá en la vista frontal, acá también tenemos la indicación. Dice que son 8 redondeos de 2 milímetros. Acá. Entonces, eso quiere decir que es a los dos lados, ¿no? Entonces vamos a hacer acá una operación de redondeo y damos clic en los bordes en los que se cruza. Y el diámetro, perdón, el radio es de 2. Entonces clic en aceptar. Esto que acabamos de hacer lo vamos a hacer con una simetría de operaciones con respecto al plano de alzado. Y no solo es esa operación, sino también la de cortar. Entonces ahí tenemos hacia los dos lados. Nos están faltando también, acá tenemos otros detalles. Entonces tenemos aquí unos redondeos que dicen, vamos a colocar aquí, es de 3 por radio de 2. Son estos redondeos acá. Entonces es 1, si observamos bien, es 1, 2, 3 y el de acá es de, este creo que es de 7. Sí, aquí lo tenemos. Entonces tenemos 3 de radio 2 y 1 de radio 7. Colocamos lo mismo acá. Redondeos.
de radio 2. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a colocarlo aquí y acá. Y creo que acá también. En una nueva operación seleccionamos el que es de 7. Aceptar. También tenemos unos chaflanes internos que se observan aquí, en esta zona. Ahí está uno, 2, 3, 4. Esos chaflanes los tenemos acá también. Noten, son 2 por 2 de 45 y acá también son 2 por 2 de 45. Y estos 3 que eran de 2 que ya lo hicimos. Entonces vamos a hacer en dos operaciones por separado. Vamos primero con estos dos, que son de 2 milímetros a 45 grados, de acuerdo con esta especificación. Y en otra operación aparte, tal como está especificado ahí, colocamos las otras dos aristas. Sí es bueno que en ocasiones los dejemos aparte porque puede ser que utilicemos o hagamos un cambio solamente en uno de los cilindros. Entonces, tal como está, vamos a medir la masa. Tenemos calcular propiedades físicas y tenemos 1415,89. Vamos a ver en las opciones de respuesta. 1415,89 sería la primera. Entonces está correcto este primer modelo, que sería la pregunta 2. Entonces no nos olvidamos de guardar esto. Vamos a buscar la carpeta. Y tenemos aquí pregunta 2 del examen 2 segmento 1. Guardar. Listo. Vamos a guardar de una vez para la pregunta 3. Bien. En la pregunta 3 tenemos que hacer ciertas modificaciones. Actualizar parámetros. Mantenemos las unidades, los decimales del material. Utilice la pieza de la pregunta anterior. La geometría de la pieza se ha mantenido constante desde la pregunta anterior para los valores del parámetro listados abajo. Utilice los parámetros a los siguientes valores. Actualice, ¿no? Entonces tenemos que cambiar estas medidas y verificar la masa. Vamos acá a la carpeta de ecuaciones, administrar ecuaciones y nada más cambiamos esos valores. Entonces aquí es 143. B es 58, C es 190, D 26 y el resto se mantiene. Entonces verificamos si existe algo que está incorrecto, al parecer no, y medimos la masa. Otra vez vamos a propiedades físicas. Bien, yo ya verifiqué la masa de mi modelo y está correcto. Ese valor lo tendrán que anotar ustedes en el cuestionario. Guardamos y vamos a la pregunta 4. Otra vez actualizar parámetros. Utilizamos la misma pieza y actualizamos nuevamente las medidas. Entonces vamos a guardar como pregunta 4. Administrar ecuaciones y cambio los valores. Tendría 133, A es 133, B 55. Aquí puedo ir viendo cómo cambian las medidas según voy cambiando las variables. C es 190, se mantiene. D es 24. Y es 1.5 por B más 12. Listo. Aceptar. Otra vez medimos la masa y anotamos ese valor en el cuestionario.
Yo ya verifiqué la masa de mi modelo y está correcta. Vamos a la pregunta 5. Guardamos. Y la pregunta 5. Aquí sí hay algunas indicaciones. Tenemos que agregar características y modificar. Las mismas unidades, el mismo material. Todos los agujeros pasan completamente salvo que se indique lo contrario. Utilice la pieza de la pregunta anterior. La pieza debe modificarse utilizando las siguientes instrucciones y parámetros. Los cambios se concentran en las áreas A, B, C, indicadas en la imagen con la adición de la nueva geometría mostrada. Nota 1. Cualquier dimensión relacionada con nuevas características que se añadan a la pieza para la pregunta actual. Nota 2. Se crea un cambio en la ecuación para la variable y una nueva variable z. Utilice los siguientes parámetros y ecuaciones que corresponden a las dimensiones etiquetadas en la imagen. Entonces tenemos A, B, C, D, un agujero, la variable y la nueva variable z. Y tenemos que medir la masa. Y bueno, aquí estarían las zonas de la modificación. Entonces lo primero que vamos a hacer es actualizar los parámetros. Vamos a guardar como pregunta 5, guardar. La pregunta 5. Entonces abrimos la carpeta de ecuaciones, administrar ecuaciones. En A tenemos 148, en B 64, C es 176. Aquí tenemos un error. C 176. Tenemos un error con los cortes. Vamos a actualizar acá. D es 26. Y, a ver, 148, 64, 176, 26. Y es 1.5 por B más 20. ¿Ya? Y tenemos que agregar una nueva variable que sería Z, enter. Y ese es igual a 2 por D. Cerrar. Aceptar. Vamos a verificar cuáles son los errores. Ujú, ya. Entonces, vendrían a ser estos cortes de las cavidades que tenemos acá. Y al parecer están relacionados con esta parte de aquí, ¿no es cierto? Aquí sobrepasa el radio. A ver, veamos, en el anterior teníamos un radio igual a la variable A y una separación de A. Entonces aquí seguramente está mal algo. Cambiamos la variable a 148. Esto se mantendría con 35. Y este punto es el que ya no cuadra. Coincidente. A ver, vamos a verificar. Ya, entonces en este caso no nos importa que no esté bien este croquis porque al final notemos que esta cavidad se va a modificar. Ya no es igual que la anterior, que en la pregunta 2. Ya no tiene esta geometría, sino que cambia totalmente. Entonces, prácticamente igual tendríamos que eliminarla. Por lo tanto, esta la vamos a suprimir y ahí nos libramos de estos errores. Listo.
Entonces vamos con la primera modificación que sería de la zona A. Entonces tenemos en el plano de alzado un nuevo croquis al cual vamos a hacerle un corte. Ese corte es de 65 y está a una altura desde la base a una altura de 50. Ujú. Ya, clic en aceptar. Esta lo vamos a hacer coincidente con este borde. Vamos a hacerlo con lineal sería, ¿no? Y adicionalmente también vamos a hacer acá el otro croquis, el del agujero. Entonces tendríamos acá de esta manera, ¿no? Vamos a colocar las medidas que serían, a ver, con respecto a la base, esto está 19 milímetros. Ujú. Tenemos el diámetro externo que es de 31 y el diámetro interno sería el agujero que todavía no lo vamos a hacer, pero el agujero es M8. Entonces vamos a ponerle aquí como referencia nada más 8, pero la extrusión sería de lo de afuera, ¿no? Entonces tenemos ahí el agujero. Ya, ¿qué más nos falta? Vamos a darle clic acá en el dibujo para saber qué es el otro límite que necesitamos. Entonces, notemos que de aquí del centro, con respecto a este, son 8 milímetros. Y acá tenemos que observar muy bien para saber con cuál es coincidente. A ver, aquí por ejemplo, podríamos observar que esta línea, déjenme ver, al parecer coincide, ¿verdad? Con el centro del agujero. Entonces vamos a colocar de esa misma forma. Notemos que de aquí hay un punto que debe ser vertical con el de acá. Entonces solo seleccionamos los puntos y los hacemos verticales. Y ya estaría definido el croquis. Después al final vamos a hacer los redondeos. Entonces vamos a realizar el corte. Primero el corte. Extruir corte. Seleccionamos solamente este contorno y le hacemos en plano medio. Verificamos que atraviese por todo y clic en aceptar. Con el mismo croquis vamos a hacer la extrusión, pero solamente sería de este contorno. De hecho, de todo, ¿no? Incluida la parte central. Entonces eso tiene un total de 60 milímetros. Clic en aceptar. Son los 60 milímetros.
Entonces tenemos el primero, el segundo cambio y vamos acá a crear un croquis para hacer el último cambio. Vamos a donde dice convertir entidades. Y estas aristas las vamos sí, a convertir. Y vamos a dar clic en equidistanciar. Y esta vez son casi todas a 6 milímetros. Invertir dirección. Aceptar. Y esta no quedó. Esta no quedó. Entonces vamos otra vez a convertir entidades. Aceptar. Y equidistanciar. Correcto. Con el comando de aquí recortar entidades hay la opción de extender. Entonces vamos a extenderlas a todas. Ah, en de abajo faltó. Entonces otra vez equidistanciar, invertir selección y clic en aceptar. Y vamos a colocar las cotas. Esta es la única que no está a 6 milímetros. Tenemos que activar los ejes temporales para colocar la medida que corresponde. Esta está a 35. Aquí tenemos que desactivar la equidistancia y de aquí sería 6 milímetros y de acá también sería 6 milímetros. Entonces vamos a colocarlo de esa forma, ¿no? Esta sería vertical, cotas, exacto, 6. Entonces, de acuerdo con el dibujo, tenemos 6. La de acá también es 6, 35, 6. Y la de acá abajo seguramente también es de 6. Tenemos de esta forma. Veamos acá qué es lo que falta por definir. A ver, vamos a seleccionar estos dos. Coincidente dice aquí. Sí, sí es coincidente, pero con la de acá. Exacto. Y aquí tendríamos 6. Allá. Aquí se me movió. Exacto. Verifiquemos que esté a 6. Muy bien. Aquí hay que tener cuidado en esta zona de aquí. Aquí se movieron los centros de los radios. Entonces eso hay que corregir. Vamos a recortar las entidades que no necesitamos, que en este caso sería esto. Nada de esto necesitamos. Y aquí más bien necesitamos una línea recta que sea tangente con la de acá, con este arco. Tangente. Y aquí también otra vez se desubicó esa línea, el centro, perdón. Y ahí ya se descuadra todo. Entonces aquí vamos a colocar que hay una separación de 6. Exacto, ahí sí. Vamos a recortar estas entidades y eliminar las que no necesitamos. Entonces estas de aquí abajo no las necesitamos porque la cota la podemos colocar sin esa arista. Y lo mismo ocurre con este lado de acá. Vamos a borrar esta. Esa no podemos. Bien. Una vez que tenemos definido el croquis, vamos a operaciones, extruir corte. Seleccionamos y vamos a ponerle solo hasta la profundidad especificada. Sí sería en esa dirección, pero solamente serían 6 milímetros. De esta forma. Vamos a ocultar los ejes y vamos a hacer los redondeos para poder duplicar esta operación hacia el otro lado. Entonces redondeo y ahí son 4 redondeos por 2 dice. Ahí son 5 por R2, entonces vamos a ver cuáles nomás son. El radio es de 2 y vamos a seleccionar, estaría 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces aquí, cuando decimos que son 5 por R2, nos estamos refiriendo a esta cota y a esos 5 bordes. Entonces, tal como está, vamos a hacer la simetría con respecto al plano de alzado y las operaciones serían cortar, extruir y los redondeos. Clic en aceptar y tenemos duplicados a los dos lados. También necesitamos agregar aquí el redondeo de esta zona, que son de radio 2. Entonces colocamos 2, seleccionamos estas aristas y tenemos como corresponde. ¿Tenemos cambios adicionales? No. Entonces hasta ahorita tenemos listo este cambio. Nos falta el agujero de la mitad. Ujú. Entonces aquí hacemos un nuevo croquis y otra vez convertir entidades y vamos a equidistanciar con un valor de 8. Dice 8 TIP, serían las partes que son similares. Eso quiere decir que, a ver, aquí tenemos un conflicto. Vamos a equidistanciar. Sí, sería invertir, sería con 8. Pero notemos que ahí se pierde ese redondeo, entonces, ni modo. Veamos. No, no hay ningún inconveniente. Entonces sería 8 y la parte de acá al lado inferior, ese es diferente. Entonces borramos esto. No, eso sí se mantiene. Aceptar. Y estos no se quieren borrar. Bueno, aquí tendríamos una línea horizontal que tendría una cota desde la base hasta acá, igual a Z. Variables globales Z. Aceptar. Y esto también le podemos colocar el nombre y que es una cota de control. Listo. Recortamos las entidades que no necesitamos y estos puntos que no se pueden borrar. Dice los puntos finales y centrales no se pueden eliminar al menos que el punto sea un punto de partición de una curva. Bueno, no se pueden topar esos puntos. Aquí tenemos 4R2. En esta zona tenemos 4R2, entonces van 1, 2, 3, 4 radios de 2. Vamos a colocar esto en operaciones. No, primero vamos a hacer este corte. Extruir corte. Seleccionamos y es a través de todo. Clic en aceptar. Y vamos a hacer ahí sí los redondeos. Entonces acá, estos son de 2 y seleccionamos las aristas correspondientes. Ahí están los redondeos de 2. Entonces tenemos este cambio, el cambio A completo, el cambio B y nos falta C. Perdón, nos falta B. Entonces aquí va el agujero E. En el agujero E tenemos, a ver, aquí está un corte en C. En el agujero E tenemos ISO cabeza avellanada hexagonal 10642M8, ajuste normal pasante. Entonces vamos acá en donde dice asistente para taladrados, nos vamos al que dice acá, al tipo taladros aplicado ajuste personalizado, sí, restablecer. Entonces vamos acá en avellanado, tenemos ISO 10642
Verificamos. ISO 10642 M8. Tamaño M8. Ajuste normal. Mostrar ajuste de tamaño personalizado. No, no queremos personalizado y sería por todo. Seleccionamos acá en donde dice posiciones, seleccionamos la cara en donde va a ir el agujero y lo posicionamos concéntrico al punto central del cilindro que ya tenemos creado y estaría ahí a través de todo. Entonces, una vez que culminamos de realizar esta pieza, tenemos acá las opciones de respuesta. Vamos a verificar. Vamos a revisar otra vez que tengamos los cambios efectuados correctamente. A ver, tenemos acá en A. Allá, aquí nos están faltando también, noten, aquí se observan en esta zona que hay también unos chaflanes. Entonces, revisemos. Tenemos acá R2, R2, R2. Acá también cambió. Sí, siempre hay que verificar esto de nuevo. Tenemos este que es R10, estos son R2. Entonces esos valores los vamos a verificar bien. Entonces este redondeo es R2 y este lo editamos y sería 10. Los otros eran de 2. D y B y acá C. Vamos a verificar en este croquis. D. Acá tenemos D y B. La variable C, correcto. Este era de 60, diámetro 31, eso sí lo tenemos. Acá tenemos 31. Toda esta altura es A, Z, y C. Estos son radio de 2, 50. Separación de A, 18, 6 y B. Y acá no están puestos los chaflanes. ¿De cuántos son? Vamos a verificar la masa para saber cuánto más o menos variaría. Vamos a ponerle esto en isométrico solo para observar. Tenemos propiedades físicas 1491,03. Verificamos 1491,30 dice. Entonces, si retiramos de aquí material, va a disminuir más. Verifiquemos si los diámetros están correctos. 31 y de acá tenemos 60. Esto tenemos de radio 2 y estas son 50. Estamos correctos. Tenemos acá este. Este es de 148, pero ahí teníamos una variable. Que vamos a verificar con la de acá. Esta era la de A, 148. Todas estas eran de A. Y esta saliente también podemos ponerle cota. Se le vamos a nombrar como A y asimismo a colocarle de control. Vamos a revisar acá nuevamente y acá tenemos la especificación de los radios. Tenemos 6 por 2 y por 30 grados.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en realidad cambian todos los chaflanes. Vamos a cambiar, a editar estos. Son por 30 grados. Entonces aquí sería 30. En estos chaflanes también serían por 30 grados. Y nos faltan los internos. Vamos a agregar un chaflán y sería aquí, ¿no es cierto? Estos serían de 2 por 30. Ahí están los 6. Entonces ahí sí vamos a verificar otra vez las propiedades. 1491,30. Coincide de forma precisa con la opción de acá, 1491,30. Está correcto. Guardamos este modelo que sería de la pregunta 5 y vamos a pasar a la pregunta 6. Tenemos que actualizar parámetros. Siguen siendo las mismas unidades, el mismo material. Todos los agujeros pasan completamente a menos que se indique lo contrario. Y vamos a actualizar los parámetros con las cotas como se indican a continuación. Entonces guardamos como pregunta 6. Listo. Abrimos la carpeta de ecuaciones, administrar ecuaciones. Y en la pregunta 6 tenemos A igual a 145. Vamos a actualizar esto a la par que vamos modificando las ecuaciones. Eso, ahí, ya. Entonces ahí sería 145, enter, 62, 170, D es 24, Y es 1.5 por B más 18 y Z es 2 por D. Entonces verificamos otra vez. A 145, B 62, C 170, D 24, Y 1.5 por B más 18 y Z 2 por D. Aceptar. Verificamos la masa y anotamos en el cuestionario. Bien, ya verifiqué la masa de mi modelo y está correcta. Entonces guardamos. Vamos a la pregunta 7. Guardar como. Pregunta 7. Tenemos acá que actualizar parámetros. Se mantienen los materiales. Se mantiene la geometría. Solamente actualizamos las variables. Entonces, otra vez. Vamos al modelo, administrar ecuaciones. En A es 146. Vamos a ir verificando cómo cambia el modelo para chequear si es que hay algún error. B es 65. C es 170. D 26. Y 1.5 por B más 22. Y este es 2 por D. Verificamos. A 146. B 65. C 170. D 26. Y 1.5 por B más 22. Y Z 2 por D. Aceptar. Calculamos la masa y anotamos en el cuestionario. Bien, yo ya verifiqué la masa de mi modelo y está muy bien, está correcto. Vamos a continuar con la pregunta 8, entonces vamos a guardar esto como pregunta 8 y vamos a revisar acá los parámetros que nos solicita. Entonces tenemos los mismos materiales, tenemos que cambien la zona A y B y aquí vemos que se elimina la extrusión y el agujero que realizamos con el asistente de taladrados. Y en la zona B se agregan estas extrusiones pequeñitas que tienen esta geometría en específico cuyas dimensiones están detalladas a continuación. Adicionalmente tenemos que actualizar las ecuaciones. Entonces primero vamos a comenzar actualizando las ecuaciones. Vamos a actualizar estos valores. Tenemos acá 140
B es 55, C 178, D 29, Y es 1.5 por B más 20 y Z es 2 por D. Entonces 140, 55, 178. Sí, y 29. Sí, correcto. Entonces aceptamos y cerramos. Vamos a eliminar de una vez todas estas operaciones que no necesitamos. Vamos a verificar que solamente quede lo que vamos a utilizar. El redondeo 2, redondeo 3, chaflán 1, chaflán 2, cortar, este otro corte. Entonces vamos a ir eliminando las operaciones en orden. Este croquis. Ya, vamos a ir eliminando las operaciones en orden. Entonces necesitamos a este redondeo editarle y vamos a deseleccionar las aristas que no necesitamos. Asimismo en este corte. Editar. Esto está correcto. A ver, vamos a dejarle este creo que también lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer de nuevo. No hay problema. Eliminamos este croquis que nos va a dar problemas posteriormente. Y aquí ya me aparece un error con las ecuaciones, porque eliminamos la que estaba utilizando el valor de z. Bien, vamos a este croquis. Vamos a editarlo y ya no vamos a necesitar que esté en función del círculo, sino que quede recto. De esta forma. Estos redondeos ya los editamos. Esto vamos a eliminar. A ver, previo a eso, este corte lo vamos a editar porque teníamos una cota que estaba en función del centro del círculo. Pero notemos que el centro de este círculo era vertical con este valor, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar este punto como referencia, o más bien en donde estaba el centro de este círculo, ¿no? De este arco. Vamos a convertir entidades y vamos a colocar ahí la cota de 8 que estábamos utilizando. Salir y vamos a eliminar ahora sí, primero el agujero con el asistente de taladrados y también este, que sería el saliente extruir. Listo, de esta forma. Entonces aquí vamos a generar un croquis en el cual vamos a convertir entidades. Bueno, vamos a convertir todas estas entidades. Éramos de seleccionar una cadena, pero no hay problema. Equidistanciar y vamos a utilizar estos tres valores. Serían 8, invertir dirección. Esta no vamos a poder utilizar. Vamos otra vez a equidistanciar y ahí sí. Y aquí vamos a colocar la cota que era de valor Z. Entonces ahí teníamos igual variables globales Z. Listo. Vamos a recortar las entidades que no requerimos.
Clic en aceptar y vamos en operaciones de extruir corte. Y le vamos a poner por todo. Seleccionamos y aceptar. Listo. Vamos a verificar si podemos, bueno, también este radio tenemos que editarlo. Este era de 2. Aceptar. Listo. Vamos a verificar si podemos agregar una operación en la parte de acá arriba. Entonces vamos primero a quedarnos hasta ahí y vamos a utilizar el plano de planta para crear un croquis. Vamos a convertir entidades y equidistanciar 5 milímetros hacia el otro lado. Y ahora vamos a extruir un corte que va a ser equidistante a 12 milímetros y también equidistante a la superficie que van a ser igual 12 milímetros. Clic en aceptar. Y ahí sí vamos a bajar las demás operaciones. Listo, perfecto, ahí estamos muy bien. Entonces vamos a completar los redondeos ubicando los que nos faltan. Son de 2 milímetros y nos faltaría en esta zona y en la de acá. Y lo mismo al otro lado. Clic en aceptar y nos faltan redondeos de 2 milímetros internos acá. Clic en aceptar. Verificamos qué más podemos cambiar de esta zona. Estaría lista esta parte. Ahora sí vamos con las extrusiones, que son de estos valores. Entonces para eso vamos a mostrar los ejes temporales. Vamos a darle en el plano de planta un croquis. Perdón, en el plano de alzado sería. Cartar cambios y salir. Vamos al plano de alzado, ahí sí croquis. Entonces, aquí vamos a colocar dos circunferencias y por fuera vamos a colocar la geometría que necesitamos. Pero estos puntos no los vamos a dejar como coincidentes porque al momento que hagamos la extrusión van a quedarnos como aristas expuestas en el cilindro, entonces queremos que queden internas. Entonces más bien sería por este lado. Y asimismo esto lo vamos a mover. Va a ser por ahí, más o menos. Entonces estos dos van a ser iguales y este va a ser de radio de 6 y con respecto al eje, esto era 34. Y asimismo estos van a ser verticales. Entonces con respecto a la superficie, esto me parece que era 29. Veamos. No, eso es 26. 26 ha sido. Y de acá también sería 26. Listo. Estas líneas las vamos a hacer coincidentes con el punto interno del cilindro del agujero. Con estas serían coincidentes. Y estas dos van a ser verticales o van a ser colineales. Correcto, de esa manera. Ahora también acá teníamos un diámetro de 15 y este interno era de 5. Y con respecto a la superficie, esto también era de 35. Verifiquemos, sí, 35. Internamente también teníamos acá unos agujeros que eran de 5 milímetros. Entonces vamos a colocarlos. Serían 5 y acá también 5. Listo.
Con este croquis vamos a ver, esta extrusión era de 10 y con respecto al eje la de acá es de 35. Entonces vamos a extruir saliente base, vamos a seleccionar el último croquis que realizamos, vamos a los contornos seleccionados porque solamente queremos estos. Serían en plano medio 10 milímetros, aceptar. Con el mismo croquis que podemos expandir esta operación, seleccionar el croquis, vamos a poner extruir saliente base, otra vez contornos seleccionados y serían solamente estos. Y con respecto al eje eran 35, pero sería profundidad especificada de esta forma. Bien, notemos que aquí iba un agujero que pasa hasta el otro lado. Notemos, aquí está este detalle. Este agujero de diámetro 5 pasa hasta el otro lado. Entonces aquí vamos a generar un croquis en el que vamos a poner convertir entidades y seleccionamos esta arista. Clic en aceptar, extruir corte. Y sería hasta el otro lado. Aceptar. Verifiquemos, ahí estamos. Igual, de la misma forma, este segmento no iría. Entonces vamos a seleccionar esta superficie, croquis, y vamos a convertir entidades, extruir corte, y lo estiramos hasta cuando notemos que sobrepasa y se elimine esta parte interna. Y por último, acá teníamos un chaflán que corresponde, acá está 1 por 45. El resto de detalles parece que ya está listo. ¿Sí? Entonces vamos a ocultar los ejes y vamos a colocar un chaflán en este contorno y va a ser 1 por 45. Clic en aceptar. Y ahí tendríamos listo nuestro elemento. Entonces vamos a guardarlo y vamos a calcular. Tenemos 908.12, vamos a verificar con las opciones de respuesta. Y tenemos acá 912, 904. Veamos qué es lo que está afectando a nuestro modelo. 5 y 5 acá. Veamos el diámetro de este. ¿Dónde estaba? Es este, ¿no? Editar. Y esta medida sería en sí de 40, ¿no es cierto? A ver, no, 45. Estamos bien. Ujú. Verifiquemos los demás detalles. Este tenemos de 8, 4 por R2. Esos ya los hicimos. Acá también son 2 por R2. Estos chaflanes verifiquemos si tienen la medida correspondiente. Editar. Son de 2 por 30, ¿correcto? Están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí este es de 8, 6, 6 y 6. Ujú. Sí, está bien. Distancia 6. 6. Y sí estaría correcto. A ver, en esta pregunta 8. Sí están estos. Dice 2 por R2.
Verifiquemos si es eso. Operaciones, redondeo. Acá podemos dar clic en si está activada la opción de propagación tangente. Vamos a seleccionar solo los contornos. Pero ¿por qué esto está raro? Vamos a eliminar este redondeo. Y vamos a verificar aquí. Me parece que solo es en este lado. Redondeo. Aceptar. No, pero acá no se nota ningún redondeo. Son sin redondeos. Radio 6 y acá tenemos diámetro 5. Es sin esos redondeos. A ver, vamos a seguir chequeando. Revisemos las ecuaciones nuevamente. Si están correctas. A ver acá si tengo los chaflanes. Todos los redondeos. Este de aquí, midamos 45, está correcto. Vamos a medir estos, son de 6. Este es de la distancia 10, 15, 5, 5. Estamos en lo correcto. ¿Ya? Vamos a revisar acá nuevamente. Revisemos si esta está 35. Y es la única que nos falta revisar. Este croquis. Sí está 35. Está correcto. A ver, aquí. Aquí no se visualiza este corte. ¿Por qué? Ah, a ver. Sí, no está pasante este corte. A ver, evitemos este. Cortar. Editar. No ha quedado pasante. Ahí sí. Ahí sí estamos. Vamos a verificar. 907.98. Aumentó un poco. Vamos a seguir chequeando cuál será el inconveniente. Ah, ya, aquí parece que no hay 12 milímetros. Vamos a editar esta operación. Y aquí son 12 milímetros. Ahí sí. Me imagino que tal vez ya cumple. 912,23. Y acá también 912,23. Está correcto. Ahí estamos bien con este elemento. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces guardamos como. Y aquí colocamos pregunta 9. Vamos acá.
y verificamos. Entonces aquí igual hay que actualizar solamente las ecuaciones. En este modelo vamos a dar clic derecho a la carpeta de ecuaciones y administrar. Y colocamos los valores. A es 142, B es 55, C 175, D es 30, Y es 1.5 por B más 20. Y aquí nada más nos falta sumar 2. Entonces sería más 2. Aceptar. Vemos que se han actualizado los parámetros y no ha habido ningún inconveniente. Guardamos y medimos la masa. Ese valor lo anotamos en el cuestionario. En mi caso acabo de revisar mi elemento y la masa está correcta. Entonces vamos a pasar a la pregunta 10. Guardar. Y bajamos. Otra vez hay que nada más actualizar las ecuaciones. Entonces otra vez abrimos la carpeta de ecuaciones y modificamos. Acá sería 142, B es 60, C es 168, D es 30, Y es 1.5 por B más 30. Tenemos Z que es 2.2 por D más 5. Y correcto, aceptar. Guardamos y otra vez medimos la masa. Correcto, entonces en mi caso acabo de revisar la masa y está muy bien. Entonces guardamos, guardar como, y la pregunta 11. Entonces recordemos que estos valores que hemos actualizado, vamos a anotar las masas que estamos obteniendo en el cuestionario. Y aquí en la pregunta 11 tenemos que todos los agujeros pasan completamente, salvo que se indique lo contrario. La geometría de la pieza se ha mantenido constante desde la pregunta anterior, excepto por los valores de los parámetros listados a continuación. Añadir filetes de radio igual a 2 para el saliente extruido, resaltado en color rojo. Entonces todos estos van a ser de valor igual a 2. Y actualizar las ecuaciones. Medimos la masa y esa sería la última pregunta. Entonces en ecuaciones, administrar. Estamos en la pregunta 11. Aquí el valor de A es 138. B es 58. C es 168. D es 30. Y es 1.5 por B más 25. Y Z es 2 por D menos 10. Aceptar. Entonces tenemos de esta forma. Vamos a agregar los redondeos que son de radio igual a 2. Y aquí podemos seleccionar todo dando clic en las superficies, en las caras. Y de la misma manera aquí. Clic en aceptar y tenemos aplicados los redondeos en todas las extrusiones. Y por último vamos a verificar la masa. Entonces acá tenemos 922,69. Está correcto. Bien, entonces esas serían las respuestas que tenemos que registrar en el cuestionario.